Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Nuevamente estamos acá en Frecuencia 61. Y en esta ocasión tenemos invitados especiales. ¿No es así, mi amor? Así es, estamos muy acompañados de una pareja muy especial. Amén. Y ellos son nuestros pastores, Amén. Gus y Norja Duarte. Ya les estoy cambiando el apellido. Pero bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten este día? Bien, gracias a Dios. Estamos muy contentos de que por fin esta entrevista, les contaba yo a ellos, venimos posponiéndoles de hace mucho tiempo, pero cuando los tenemos en casa, ¿verdad? Uno se acomoda y dice, ay, ahorita lo grabamos, y el tiempo se va en una cosa y otra, y pues por fin ya están aquí en Frecuencia 61, pues estamos muy contentos. ¿Quieren saludar a los que están viendo este video este momento? Bueno, estamos contentos por la oportunidad que se nos brinda y bueno, queremos saludarte también a aquellos que se conectan con Frecuencia 61. Bueno, aquí estamos para dar parte de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pastora. Y nos da mucho orgullo también de que ellos puedan tener este tiempo para compartir con nosotros de nuestro testimonio. Amén. Y de eso se trata el testimonio. Yo creo que cada uno de nosotros, los que hemos llegado a los pies de Cristo, tenemos un testimonio y hay que darlo a conocer porque hay muchas personas que vienen detrás de cada uno de esos testimonios y para ellos les es de bendición, les da una esperanza que es nuestro Cristo Jesús. Amén. Así que yo quisiera empezar con aquí, Pastora Norja. Hemos hablado en muchas ocasiones que ella viene de una cultura donde el ateísmo es muy fuerte, donde esa cultura te la cimentan desde la niñez. Entonces a mí me da como muchas preguntas acerca de eso y una de ellas es, pastora, el ateísmo es desde pequeña. ¿En qué momento se despoja del ateísmo para conocer de Cristo Jesús? Bueno, verdaderamente cuando nosotros en nuestro país, en Cuba, nosotros nos criamos sin ninguna religión, no todos, algunos sí. Y hasta el punto de que a veces los padres enseñaban a algunos diferentes niños a creer en algo, a creer por la iglesia católica o diferente, y nosotros mismos en la escuela, nosotros los criticábamos cuando ellos creían en algo, porque nosotros simplemente creíamos, vamos a decirlo así, en lo que nos enseñaba nuestro presidente, y hasta podíamos criticar a nuestros padres si nos desviaban de lo que nosotros nos estaban enseñando en la escuela. Pero al pasar del tiempo ya yo estaba embarazada, estábamos casados y estaba embarazada de mi primera hija, y entonces mis hermanos empiezan a ir a la iglesia, ya esto es en el año 92, y empiezan a ir a la iglesia a escondidas de nuestros padres. Porque yo recuerdo que cuando yo era pequeña, a mí me bautizaron en una iglesia católica, pero mis padres no fueron. Simplemente era porque parte de la familia decía que los niños tenían que ser bautizados, y ellos dijeron que no iban a ir. Y entonces yo recuerdo que el pastor en aquel entonces, fue un 3 de diciembre del año 92, es el día del médico, supuestamente excusa, me dice, vamos a hacerle una fiesta sorpresa a tu hermano. ¿Por qué no vienes con nosotros? Y esa fue la excusa que él utilizó. Y también mi matrimonio estaba destruido. Y entonces así fue como Dios empezó a obrar en la vida mía. Y sin realmente ni conocerlo, mi embarazo fue un riesgo. Y Dios estuvo con nosotros en ese tiempo. Y también mi niña muy pequeña, a los 19 días de nacido, se enferma de asma. Hacen una cadena de oración en toda la iglesia. Pero hasta ese momento, ¿ya había recibido a Jesús en su corazón o todavía no? Ya estaba asistiendo a la iglesia. Okay. Ya había un acercamiento. Y ya Dios estaba manifestando en mi vida y dando manifestaciones de lo que Dios estaba haciendo en la vida. Teniendo cuidado de su embarazo. Luego vamos a lo de la oración que hicieron por la niña. Y entonces ya como... No recuerdo el día específico, pero pasé al frente que me llevó un hermano que nosotros cariñosamente le decimos Chicho. Me decía, dale, pasa. Y cuando pasamos, yo acepté a Cristo. Y recuerdo también que cuando mi niña lloraba, decía, no te preocupes, déjala, que Dios está con ella. Y así fue como fue creciendo mi vida en Cristo.
O sea que esa famosa palabra cuando el pastor predica, chicho, sí existe. Sí, sí. Pero si era Chicho el cojo o no era Chicho el cojo. No, este fue sano, este Chicho fue sano. Ah, bueno, muy bien. Sí. Ok, cuando dice que su niña estaba enferma, ¿qué era lo que tenía? Asma, la declaran con asma a los 19 días de nacida y solo Dios. Y hasta el día de hoy ya va a cumplir 29 años y No nunca padece. más ha tenido asma. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es un testimonio de fe, porque es Dios que nos dice, camina por aquí que yo voy a estar contigo, ¿verdad? Y lo vemos allí. Yo me recuerdo que semanas antes o un par de meses atrás, estábamos hablando de cuando usted llegó aquí a este país y me impactó mucho. Yo quiero que nos comparta un pedacito de ese testimonio cuando esa persona iba a pasar por usted, que cogió un trabajo, agarró un trabajo. Disculpen Sí. que a veces se me pega aquí lo cubano. Agarró un trabajo y esa persona no pasó por usted. A ver, cuéntanos bien ese testimonio. Me gusta eso. Lo que sucedió fue que alguien me dice para empezar en un trabajo nuevo y cuando estoy ese mismo día me dicen, mañana tú descansas. Y yo dije, si yo descanso mañana es que no me quieren en este trabajo. Era su primer día de el trabajo. primer día de trabajo. Y Y entonces le dicen mañana no. mañana vienes. descansa, porque se descansaba el domingo y un día entre semana. Y entonces yo me puse nerviosa, ¿verdad? Pero antes de salir del trabajo me ponen en contacto con una muchacha y me dicen, mira, tú vas a viajar con ella porque estábamos acabaditos de llegar al país. Y cuando yo llamo al otro día, que descanso, después al otro día cuando yo llamo a su familia, yo le digo, no, yo soy una muchacha que ella la va a llevar hasta el trabajo. Dice, si tú la conocieras no estuvieses llamando. Y yo dije, no sé, pero yo la conozco, me va a llevar al trabajo hoy. Dice, no, ella tuvo un accidente ayer y ella y su novio murieron instantáneamente en el camino al trabajo. Wow. O sea que hay cosas que a veces definitivamente no nos explicamos, pero tienen un propósito. Amén. Dios está guardando nuestra vida. Esa vez que ella me contó, yo me quedé, wow. A veces no entendemos las situaciones que pasamos, pero Dios sí sabe. Y no sé lo que estás pasando, pero Dios sabe y solo tenemos que ponernos en las manos de Él. Amén. Así que, ¿quieres tú introducir a Pastor Gus? Amén. Pastor. ¿Eh? Pastor. Gloria a Dios. Bueno, ya la pastora pues, nos comentaba parte de cómo ha sido el proceso, pero ahí estaba un detallito de cómo se conocieron, pastor, si nos pudiese comentar también, introducir un poquito de eso, de cómo se conocieron también, y bueno, el proceso que pasaron, pero yo sé que la pastora tiene más a detalle esta información, pero ¿cómo fue que se conocieron, pastor? Bueno, realmente nos conocimos, estudiamos en la misma escuela, somos del mismo pueblo. Amén. La hermana Belinda hablaba de esa cultura atea, ¿no? Entonces, aún vivíamos en el mismo pueblo, pero éramos dos mundos diferentes. Ella venía de una familia un poco más, no vamos a decir adinerada, pero de una posición. Yo no venía de esa misma manera. Ella, como explicó la pastora, venía de un trasfondo más bien, le enseñaron algunos principios en el cual a mí no me enseñaron. Mi crianza fue prácticamente sin papá y una serie de cosas. Otro día abundamos un poquito más, pero por ejemplo, la hermana Belinda hablaba de la cultura atea. En Cuba el ateísmo es algo que el gobierno implantó. Realmente todo lo que se ha borrado de Cristo, realmente en el año 59 cuando Castro tomó el poder, bueno, y la otra parte es que parte de la cultura en Cuba es la religión africana, lo que es la santería, la brujería. Oh, wow. Y bueno, yo me crié en esa área, viendo eso en mi casa, mi mamá y cosas así. Pero bueno, estábamos en la escuela juntos, pero nada que ver, no. Y en el año 87... El flechazo. No, en el año 87 me mandan en el ejército, 2 años fuera en una guerra
en África, regreso en el año 89, y en el mismo el año 89, como en julio por ahí, la vi, ¿me entiendes? Y bueno, y nada, había sido nacido, criado fuera de los parámetros de Dios, de los estatutos de Dios, y realmente, bueno, me llamó la atención, y ahí vino el proceso. Ahorita mencioné de que ella venía de una cultura y yo venía de otra. Yo soy café con leche, ella usted la puede ver, es bien clarita, y entonces no, ella, la expresión que dio, no, a mí no me gustan los morenitos, amén. En la entrevista va a ponerla así. Ajá. Y entonces de ahí surgió... Un poquito más suave. Sí, un poquito más suave. Ahí surgió, tengo que decir, porque fue una apuesta que hicimos. Le dije, para que ella se enamora del moreno. Cuidado con las apuestas que... Sí, en aquel momento no éramos cristianos. Pero es como dice la Escritura habla, realmente dice que el Evangelio será predicado a través del testimonio. Y creo que esto es un testimonio de lo que Dios ha hecho. Pudiéramos estar hablando muchísimo de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y ahí empezó la relación. Yo venía realmente de un trasfondo de problemas de alcohol. Empecé a tomar cuando tenía 8 años. Wow. 8 años. Mi papá nos abandonó cuando tenía meses. Estuve en el hospital desde niño por tomar queroseno, porque en mi casa se hacía lo que se llama aquí moonshines, y entonces era una gracia mojar el chupete, el bobo, como lo quieren llamar, y me lo daban con él, y eso me creó una adicción desde niño a mí. Entonces todo lo que oliera perfume, y entonces ya cuando la conocía a ella, ya yo venía tomando, ya tomaba una serie de cosas. Te digo que nos apostamos una caja de cerveza que yo me hacía novio de ella, y eso, bueno, fue en el año 89. En el año 90 nos casamos. De ahí su papá tampoco, la familia no me querían, porque un pueblo chiquito, infierno grande, dicen en mi pueblo, y todo el mundo sabía la trayectoria mía, la persona que era, no era buena persona, y una serie de cosas. Ella era una niña de casa prácticamente, y yo no era, yo era un bandido de la calle. Todos sabían quién era el moreno. Todos sabían. De por cierto, todo el mundo en el pueblo mío me conoce como el negro. Entonces, de ahí nos conocimos, nos casamos, duramos un año de novio y decidimos casarnos. Paso. Llega ahí a ese momento en el que se casan. Se casan, pero todavía estaba en el proceso usted de que no había conocido a Jesús. No. ¿Ella sí o no? Ya, sí. Okay. No, casada no. Casada no. Ella Casados Cuando todavía no había tenido ese... No. Todo esto viene a raíz de que uno de los problemas que tenía era que era mujeriego. Entonces, apenas ella sale en estado, bueno, nos separamos por problemas de alcohol. En los primeros meses nunca me vio sobrio, era constantemente bebida. Regresamos, sale en estado, a los 2 años de estar casado. 2 años de estar casado, a los 6 meses de que está embarazada de nuestra mayor, de la hija mayor, yo me voy con otra mujer. Ella se queda a los 3 meses. Bueno, cuando nace mi hija, regreso. En el proceso en ese tiempo, producto al alcohol, tuve un accidente donde 4 personas me vieron morir. La persona que iba conmigo me dejó. Volvemos nuevamente, ella y yo. Y ahí viene el momento donde ya mi vida iba en picada. Ya iba tocando fondo. Ya nos habíamos separado y una serie de cosas. Y ya ellos en casa de mi suegra, en casa de mi esposa, hacían casa célula. Y habían unos misioneros de aquí, del país, en Cuba. Y yo llevaba como 2 días borracho, estaba sin zapatos, en pantalones, en short.
y sin camisa, con una botella en la mano y borracho. Y entonces me pararon. Por cierto, Chicho, ese señor que tanto yo menciono, Chicho. Famoso. Famoso, ese es bien famoso. Gracias a Dios por la vida de Chicho, porque fue punta de lanza en mi conversión. Y hoy hice públicamente confesión de fe. No te puedo decir la hora, el día, pero sí te puedo decir que fue un día... y con unas cuantas cervezas encima, como sí, decimos. sí. Y de ahí empezó el proceso. Viene el problema de mi hija. Ella quería que su papá la llevara al médico, entonces no se había criado conmigo y empezamos ya nos habíamos divorciado, inclusive, Wow. legalmente. Y bueno, me acuerdo que, usted sabe, ateo, de la calle, bueno, tú eres todavía, no, ya ella conocía a Cristo, me dijo, bueno, si esto tiene que nuevamente, tenemos que casarnos. Digo, ¿cómo que casarnos nuevamente? Bueno, tuvimos que casarnos para volver a formar la relación. Ok, hubo un divorcio. Luego se casaron. ¿no? Esa fue la segunda vez que se casaron, ¿no? Ajá, Porque sí. hay más. Sí, no, me he casado no sé cuántas veces con la señora, pero ahí Dios ha sido bueno. Cuando nos hemos casado, hemos renovado votos. Exacto, sí. Estuvimos en Israel, también ahí hicimos renovación de votos, pero nos hemos casado 2 veces legalmente. Amén. Una antes de Cristo, una después de Cristo. Y de ahí, bueno, Dios empezó a obrar en mi vida. Nos movimos juntos, ya nos casamos y así en el año 95 salgo de Cuba, la dejo a ella con nuestra hija mayor en Cuba, salgo a Jamaica, ahí me aparté nuevamente, caí en cosas un poquito más duras, más difíciles, pero de todo eso Dios estuvo en control. Dios, desde aquel día que Dios me rescató del alcohol, fue algo, yo creo que fue un proceso, duró 5 años, este proceso de que Dios me limpiara realmente, en 5 años que ella estuvo orando, hasta un día que en el año 98 ya vivíamos acá, íbamos a casa, yo empecé a ir a la iglesia, pero iba y venía, tú sabes. Pero ella sí se mantenía fiel, entonces tuve un problema con el hígado y se me inflamaba, iba al baño, sangre, y una serie de cosas. Y me acuerdo que le dije, vamos a ir el domingo a la iglesia. Y fuimos a la iglesia y estaban hablando y yo no entendía. Pero me acuerdo que le dije a Dios, en la parte de atrás de la iglesia, le dije, si tú eres tan real como, porque Chicho, este señor, Chicho siempre tenía una sonrisa, era un hombre que tenía una sonrisa siempre original en su cara, y yo decía, si esta gente, estos locos, yo no puedo, porque esta gente puede ser tan feliz, y realmente, pero le pedí a Dios aquel día, le dije, Dios, si tú eres tan real como esta gente dice, tú sabes la situación que estoy pasando, mi matrimonio aún no está restaurado, mi vida, y bueno, Dios hizo un milagro aquel día. Después me invitaban a tomar y yo retaba a Dios. A ver, y la cerveza no me pasaba, o el whisky, nada. Pero para la gloria y la honra de Dios ya llevamos varios años. Desde el año 98 llevo libre del alcohol y bueno, y todavía seguimos con luchas y batallas, pero llevamos 31 años de casado. 31 años de casado. Y mire, 30, que no se le olvide. Y 30 de novio, amén. 32 de juntos y 31 de casado. Exactamente. Para la gloria de Dios. Sí, va contra los pronósticos porque todo el mundo le decía, ay, con ese bandolero y cosas así, pero cuando Dios tiene propósito ya tenemos 2 niñas y 4 nietos. 4 nietos. Sí, y en esa parte que quiero saltar para acá porque ella tiene su parte del testimonio de esos 5 años que él habla. ¿Qué pasó en esos 5 años? Estuvo orando. Usted tiene una frase, yo quiero que la diga, esa frase que siempre dice, no ores por, ¿verdad? Sí. Esos 5 años, porque allá está el proceso, pero aquí también. Yo siempre, la frase que está diciendo nuestra hermana Belinda, es que a veces nosotros cuando tenemos un problema de matrimonio
y llegamos a un momento y nos separamos. Nosotros como mujeres casi siempre estamos orando y pidiendo regresar con nuestro esposo. Y yo siempre digo, y tú que me escuchas, si estás pasando por ese proceso, ora porque ese esposo conozca de Dios. Porque si ese esposo no conoce de Dios, el matrimonio va a regresar hoy y mañana se va a volver a separar. Y ese es el punto y el propósito que nosotros necesitamos, que si nosotros no tenemos a Dios en nuestro matrimonio, que eres la tercera persona, no cualquier otra persona, sino Dios en nuestro matrimonio no va a funcionar. Por mucho que nosotros podemos estar orando por nosotros arreglar nuestro matrimonio. Fundamentalmente, porque ya cuando esa persona, tu esposo, conoce a Cristo, el matrimonio se va a restaurar. Amén. Ahí sí que surge un acuerdo, ¿verdad? No cada quien jala por su lado, sino que ya hay un acuerdo. Aquí hubieron 5 años de oración, pero Dios ya estaba trabajando en la vida de él. Y entonces, cuando ya se unen, yo creo que eso fue mucho mejor, porque Sí. ya todo fue caminando de acorde, ya hubo un acuerdo de 2 personas que pusieron a Jesús en el centro, ¿verdad? Y hay algo bien que lo podemos llamar como cómico, es que cuando ya yo conozco a Cristo, cuando nosotros nos divorciamos, ese primer divorcio que tuvimos, ese divorcio porque fue el único que hemos tenido, que nosotros vamos a empezar una relación, fue noviazgo. Nos casamos y después fuimos a vivir juntos. Okay. A pesar de que era el padre de mi hija, a pesar de que había sido mi esposo, Empezaron de cero. empezamos de cero. Sí, yo he visto otros matrimonios, que luego a ver si también entrevistamos a alguien más, que fue eso mismo. O sea, aunque ya habían vivido juntos, tenían un hijo en común, pero empezaron de cero. Y yo creo que hay una bendición de parte de Dios en ese proceso. ¿Ibas a...? Sí, me llamaba la atención entre todo lo que decían pastores. Bueno, el testimonio que daba pastor, ¿verdad? De los 5 años de proceso y pasa lo que nos comentabas, es sacado de las adicciones, De la brujería. de la santería. Cuando en el tiempo que estuvimos, yo mencioné el accidente, estando en el hospital, me dicen que yo tengo que hacerme santo. Santo es un ritual en la religión afrocubana, entonces donde me dicen que el santo que yo iba supuestamente tenía que ser, era un batalá, entonces me visten de blanco. Dentro del hospital me ponen una serie de collares en mí y salgo del hospital y realmente tenía que hacerme una ceremonia con respecto a eso, pero ella estaba orando ya en aquel momento por mí, porque realmente ella ya pastora se había convertido y yo no. Entonces yo estaba bien metido en eso, en el sentido, no metido porque a mí no me gustaba. Yo creía en el dinero que tenía en el bolsillo, creía en mí, yo no creía en nadie, no, para mí Dios no existía, para mí yo tampoco, y eso le decía a mi mamá, realmente esto me pasó porque por borracho, por pendenciero, por poca vergüenza que era, lo que no sabía que Dios tenía un plan detrás de eso. Al cabo de los años, cuando empiezo a escudriñar la escritura y Dios empieza a revelarme, entonces me doy cuenta. Pero sí estuve metido en eso al punto que la ceremonia costaba casi en aquel momento $15,000, donde tenía que... sí, $15,000. Yo no tenía ni 15,000, tenía 15,000 varas de hambre lo que tenía en aquel momento. ¿Y a quién se los tenían que pagar? Supuestamente al padrino, brujo mayor. al brujo mayor. Y entonces me acuerdo que un día tenía una necesidad, me habían un eleguá, Dios reprenda al diablo, en una cajita donde tú pones un coco con un plato, un tabaco y agua y ron, donde cada lunes tú tenías que tocarle y hacer un ritual, le echabas humo y le echabas ron con la boca. Y bueno, ahí te ponías a hablar y una serie de cosas. Y me acuerdo que llevaba 3 días borracho y no tenía dinero.
se me había acabado el dinero y me acordé que lo único que tenía de ron era el LWA y fui y agarré la botella de ron, prendí el tabaco y mi mamá me dijo, ¿qué te va a castigar? Digo, no, el que te va a castigar soy yo, y agarré el coco aquel, lo lancé para afuera, me quité los collares y seguí andando. Entonces mi mamá decía, tú no tienes temor de esto y aquello y lo otro. Entonces realmente cuando te das cuenta en el error que está, en el error donde Dios te saca los ojos, te abre los ojos, perdón, realmente, y tú dices, wow, realmente donde Dios me sacó. Pero yo creo que sin ese proceso de 5 años de ella estar orando por mí, hubiese estado todavía perdido por ahí. Si Dios no hubiese obrado primeramente en ella y haber puesto ese amor en ella, hacia mí nuevamente, porque ella había perdido el amor hacia mí, de ella, cuántas cosas no había, 2 veces la había dejado en estado, cuando la niña nació, ¿qué no había hecho? Entonces, es un proceso y hoy por hoy estamos aquí, todavía yo estoy de pie porque todavía tengo una esposa que ora, que realmente me mantiene en eso, en esa oración. Aquí yo puedo ver dos puntos. La perseverancia, ¿verdad? La perseverancia, pero aquí podemos ver 2 perseverancias, porque una perseverancia era la pastora en ese momento, perseverando en buscar a Dios para que hubiera un cambio en el pastor, pero el pastor había una perseverancia en que se estaba alejando, o sea, no quería saber nada, ¿verdad? Porque estaba en otro mundo, ¿verdad, pastor? Y esas 2 perseverancias, y me llama la atención ahí, porque cuando empezaba a comentar el tema cuando estuvo involucrado en eso de la santería, en una ocasión usted nos predicaba acá, que en ese entonces cuando visitó ese lugar, supuestamente le estaban develando que toda su vida, ¿verdad? Pero usted ha explicado y ha predicado qué es lo que se mueve ahí en ese entonces, ¿verdad? Pero yo pienso que esto que nos va a dar a conocer ahorita, pastor, es muy importante porque hay muchas personas que todavía creen eso, que ese tipo de brujerías, que las personas que leen las manos, las cartas, lo que sea, que les están revelando información que ellos no saben, pero todo lo que se mueve ahí, ¿verdad? Pasa, los demonios o los espíritus, cómo se comunican, pero yo pienso que esta parte es muy importante y yo pienso que esta sería en la otra parte que estaríamos dando a conocer, que es la segunda parte de esta producción. Así, sí, así es. Entonces, aquí nos vamos a quedar en esta parte con ellos porque este testimonio continúa, porque hoy día son pastores de una iglesia aquí en Des Moines, Iowa, Estados Unidos. ¿Cómo llegaron hasta acá? Todavía hay muchas preguntas por hacerles, algunas preguntas por hacerles, así que vamos a despedirnos por esta ocasión, pero vamos a conectarnos el próximo miércoles con la segunda parte del testimonio de los pastores Gus y Norja Duarte. Amén. Y gracias por permitirnos ser parte de su programa. Amén. Y bueno. Nosotros siempre despedimos el programa, aunque esta es la primera parte y haremos una segunda, pero nos gustaría que en esta ocasión, pastora, pueda dirigir a una persona que quiera hacer un cambio de su vida en una oración de fe. Que yo pueda repetir la oración de fe. ¿O prefiere que la haga el pastor? Ok, vamos a tirarle la oportunidad al pastor. Sí. Pues mira, si cuando llegue este video, llega a tus manos, a tus oídos, lo único que te puedo decir, mira, la oración tiene poder. Amén. Y yo quiero invitarte a que tú ores conmigo en esta hora. No importa cuál situación, por cuál estés pasando, cualquier situación. Dios es un Dios de cambio, Dios es un Dios de poder, que liberta, que sana, transforma, cambia. Así que ora conmigo y solamente repite, dile, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora estoy pasando por X situación, por X en mi vida se ha venido un caos, he tocado fondo, pero solamente tú, Dios, puedes sacarme de este hoyo. El salmista decía, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios, porque Él es el que rescata tu vida del hoyo. Así que si tú hiciste esta oración y le dijiste a Dios, Dios, rescátame, auxíliame, cambia, transforma, pon tu mano en el nombre de Jesús, te aseguro que Dios lo hará. Dios te guarde, Dios te bendiga y confía, cree que Dios te sacará del proceso en el que está. Solamente cree en Él y Él hará. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esta es la primera parte. Espera que viene la segunda parte y nosotros vamos a seguir entonces con esta entrevista. Recuerda, somos Frecuencia 61. Dios te siga bendiciendo. Nos vemos en una próxima.